¿Qué tan revolucionaria fue la Revolución de los Claveles? En el 52º aniversario de la Revolución de los Claveles, tras su jubileo de oro de hace 2 años, uno se deja llevar a la reflexión sobre sus hitos. Una pregunta común sobre las revoluciones, como la estadounidense, la francesa, la industrial y la rusa, es cuán revolucionarias fueron. ¿Qué tan radicales y profundamente transformadoras fueron? ¿Y qué hay de la Revolución de los Claveles de 1974 en Portugal? En comparación con los 48 años de la dictadura del Estado Novo bajo António Salazar, la Revolución de los Claveles supuso una ruptura tajante. Derrocó la dictadura de mayor duración en Europa Occidental. Lo hizo de manera espectacular, en 24 horas. El antiguo régimen se derrumbó como un tigre de papel, demostrando que el emperador estaba desnudo. La revolución puso fin rápidamente a una brutal guerra colonial de 13 años librada en 3 territorios africanos: Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Movilización popular militante. Lo asombroso es cómo el golpe militar del 25 de abril de 1974 se convirtió en algo más que un simple derrocamiento de un régimen. Rápidamente creció hasta convertirse en una revolución de primera magnitud. Oficiales subalternos de rango medio iniciaron la revuelta para poner fin a las desastrosas e imposibles de ganar guerras coloniales. Pero el golpe pronto desencadenó una oleada de activismo popular y de movimientos. Como resultado, las aspiraciones limitadas de los conspiradores militares más conservadores no se materializaron. El golpe fue inicialmente liderado por facciones conservadoras del Movimiento de las Fuerzas Armadas, MFA, el grupo de oficiales que dirigió la rebelión. Antonio Espínola encabezó estas facciones conservadoras. Entre los oficiales rebeldes, algunos eran más simpatizantes de las multitudes crecientes en las calles. Estas masas se radicalizaron rápidamente, protestando y exigiendo cambios más sustanciales. Depuraron activamente las industrias de partidarios o de informantes de la dictadura caída. Pero no terminó ahí. Los trabajadores tomaron el control de las empresas e industrias. Los ciudadanos gestionaban escuelas y hospitales mediante comités. Desde estibadores, bancos, periódicos y fábricas hasta granjas, emisoras de radio y barrios, la gente se autoorganizaba y tomaba decisiones colectivamente. Lo que podría haber sido una transición fluida se convirtió, durante al menos 19 meses, en una revolución. Lanzarse al vacío se convirtió en parte del proceso revolucionario. En lugar de una reunión de corte en salas privadas para decidir los resultados del traspaso de poder, hubo manifestaciones masivas y ocupaciones, día y noche, exigiendo mucho más de lo que la Junta pretendía inicialmente. Recordaba tradiciones radicales anteriores, como la Comuna de París de 1871 la Revolución Social Republicana Española de 1936 durante la Guerra Civil Española. Ningún cambio de guardia ordinario. Las crecientes multitudes en las calles de Lisboa aseguraron que, políticamente, el golpe militar del 25 de abril de 1974 no fuera una transición de poder simple y superficial. Entre las élites de clase alta, aunque liberales, que esperaban tomar el poder en sus propios términos, la población militante que se manifestaba resultaba problemática. Las fuerzas políticas conservadoras y centristas en Portugal, al día siguiente del golpe militar del 25 de abril de 1974, esperaban minimizar las perturbaciones y que Portugal transformara sus instituciones de manera somnolienta, sin una gran sacudida en las relaciones sociales entre clases. Políticamente, esto se conoce como transformismo, derivado del italiano trasformismo. Se expresa mejor en la novela clásica italiana Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esta famosa paradoja es una especie de manifiesto que expone la lógica según la cual hay momentos en los que los gobernantes deben ser flexibles para preservar las dinámicas de poder que garantizan sus intereses de clase. Mediante la adaptación política, un liderazgo hábil puede asegurar que las élites privilegiadas permanezcan en la cima de la sociedad. En pocas palabras, para mantener el poder, los gobernantes a veces se adaptan rápidamente y abrazan los vientos de cambio para guiar mejor el resultado. La revolución de los claveles resultó políticamente problemática para quienes buscaban soluciones rápidas y simples revisiones del statu quo. La agitación política en Portugal fue una seria preocupación para los atlanticistas. Después de todo, el régimen de Salazar fue miembro fundador de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque sus orígenes tenían raíces fascistas.
Considerando la ubicación de Portugal, solitario y acurrucado en el extremo más occidental de Europa, en la península ibérica, los atlanticistas encontraron preocupante la radicalización tras el golpe del 25 de abril. Ocurrió en un miembro de la OTAN, en medio de la Guerra Fría, de su lado del telón de acero. El torrente de apoyo a agendas de izquierda fue, sin duda, una espina en el costado de los gobernantes de Europa Occidental. Los líderes europeos y atlanticistas discreparon sobre la mejor forma de responder, desde una intervención de línea dura hasta un apoyo más sutil a socialdemócratas de tendencia izquierdista. La vía de Carlucci. El embajador de Estados Unidos, Frank Carlucci, optó por un enfoque más discreto, respaldando partidos socialdemócratas similares a los del norte de Europa para neutralizar movimientos radicales de izquierda y comunistas. El enfoque de Carlucci tardaría décadas en dar plenos frutos. Aún así, produciría resultados en las décadas siguientes. La vía de Carlucci se convertiría en el modelo una vez que quedó claro que apoyar dictaduras en muchas partes del mundo ya no sería viable. En última instancia, fue una forma de transformismo. Para quienes buscaban la revolución, el giro estratégico de Carlucci fue una solución tibia. Ofrecía una tercera vía, un método para desbordar tanto a la derecha dura como a la izquierda, aunque pragmático y previsor en comparación con el típico apoyo de las élites transatlánticas a las dictaduras de derecha. ¿En qué medida Carlucci logró maniobrar alrededor de los halcones de la Guerra Fría en Washington puede tener mucho que ver con la situación de la capital estadounidense a mediados de los años 70? La guerra de Vietnam iba desastrosamente, el apoyo interno se desplomaba, y el presidente Richard Nixon, debido al escándalo Watergate, estaba a punto de dimitir por temor a un juicio político. Los precios del petróleo se cuadruplicaron debido a la guerra de Yom Kippur. No obstante, el experimento de Carlucci de apoyar a elementos políticos moderados durante la Revolución de los Claveles terminó por establecer un modelo de política exterior estadounidense. Para quienes buscan cambios radicales, la historia es poco amable, ofreciendo solo una miríada de caminos largos y sinuosos llenos de ciclos y giros inesperados. La conducción diplomática de poder blando de Carlucci fue un arma de doble filo. Para la izquierda política, sin importar su corriente, no fue ideal. El acercamiento de la izquierda política europea a Estados Unidos contribuyó a su ascenso al poder, pero también la domesticó y la vació, convirtiéndola en marcas tímidas y huecas. Los partidos políticos de izquierda se convirtieron en caballos de Troya de la austeridad. Fueron una herramienta conveniente, una distracción, hábiles en la política de señuelo y cambio y en la manipulación de la opinión pública. Sin embargo, las consecuencias de la vía de Carlucci no podrían haber sido más positivas para poner fin al prolongado apoyo a las dictaduras, en particular a aquellas respaldadas por los gobernantes transatlánticos, cuya retórica se centraba en la libertad, aunque a menudo se alineaban con dictadores represivos. Casi de inmediato, la Revolución de los Claveles tuvo un impacto en Grecia y España, contribuyendo al colapso de la Junta Militar en Grecia, 24 de julio de 1974, y a la transición de España hacia la democracia tras la muerte de Franco, de 1975 a 1977. Sin embargo, los reaccionarios de línea dura en Washington tuvieron una última carta que jugar en América Latina. Comenzó con el golpe militar, respaldado por Estados Unidos, de Augusto Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Historia de dos golpes, 1973 y 1974. El némesis de la Revolución de los Claveles de Portugal fue el golpe militar antidemocrático, represivo, autoritario y reaccionario en Chile liderado por Augusto Pinochet. La junta militar de Pinochet derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en un golpe que dejó no solo al presidente Allende muerto, sino también a miles de ciudadanos chilenos muertos o desaparecidos, nunca encontrados. Chile se convirtió en el laboratorio de un nuevo tipo de experimento capitalista, conocido como el neoliberalismo. Pinochet privatizó la economía chilena en favor de corporaciones extranjeras y de élites nacionales adineradas. Este nuevo modelo económico, el neoliberalismo, tenía sus raíces en la sociedad Mont Pelerin. Los orígenes de esta sociedad se basaban en el pensamiento económico de la escuela austríaca, mejor representado por Ludwig von Mises, y en un liberalismo clásico de gobierno limitado. Friedrich Hayek y Milton Friedman fueron sus discípulos más famosos. A pesar de su retórica, la libertad significaba libertad económica para la clase capitalista dominante. Milton Friedman y sus Chicago Boys no tuvieron reparos éticos al asesorar a Pinochet para transferir la riqueza de Chile a empresas extranjeras y a la élite local.
Chile se convirtió en un caso de prueba de la terapia de choque económica. El golpe de Pinochet reestructuró la economía chilena y despojó a su clase trabajadora de sus derechos. Desafortunadamente, líderes occidentales como Ronald Reagan y Margaret Thatcher siguieron el manual neoliberal. El neoliberalismo dominó gran parte del mundo. Impulsó las finanzas globalizadas, desindustrializó Occidente y trasladó la manufactura a los mercados laborales baratos del sur global. Desvió la riqueza mundial hacia capitalistas internacionales, reciclando dólares estadounidenses para sostener el imperio estadounidense y su vasta red de bases militares. El golpe militar de Portugal y la revolución de los claveles fueron una repudiación directa del modelo contrarrevolucionario chileno. En cambio, condujeron a un auge orientado a los trabajadores en la nacionalización, el reconocimiento de los derechos laborales y la creación de empresas y organizaciones obreras. Pusieron fin a las guerras coloniales. Establecieron la democracia y las elecciones. Colocaron el bienestar de los trabajadores en el centro de la vida política, social y económica de la nación. La tercera ola. La revolución de los claveles desencadenó otro terremoto político no intencionado, lo que desató una reacción en cadena de democratización. Incluso Samuel Huntington, un académico conservador estadounidense conocido por su tesis sobre el choque de civilizaciones en la década de 1990, reconoció la revolución de los claveles como el catalizador de una tercera ola de democracia a nivel mundial. Huntington no era amigo de los movimientos progresistas. En 1975, advirtió que las naciones occidentales sufrían de democracia en exceso, pero concedió que la revolución de los claveles había provocado una cascada global de democratización. Durante más de 3 décadas, más de 60 países la experimentaron. A pesar de que las dictaduras reprimieron la democracia en América Latina mediante la Operación Cóndor, la tendencia cambió en la década de 1980. La Revolución Portuguesa se convirtió en un modelo para Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Perú. Brasil estuvo particularmente influido por sus vínculos históricos y lingüístico-culturales con Portugal. La tendencia se extendió a la región del Asia-Pacífico, donde países como las Filipinas, Corea del Sur y Taiwán, disputado, avanzaron hacia la democracia. Finalmente, la ola terminó con la caída del bloque del Este y la desintegración de la Unión Soviética. Esta ola democrática fue compleja y no un camino sencillo hacia la liberación de la clase trabajadora. Sus logros fueron limitados y quedaron vinculados al ascenso del orden mundial neoliberal estadounidense durante la unipolaridad, con Estados Unidos como la única superpotencia. Revolución de los claveles 2.0. De hecho, podría decirse que todo comenzó en una pequeña nación, silenciosamente enclavada en el extremo occidental de Europa, en la península ibérica. El nacimiento del Portugal moderno, que generó un efecto dominó global, tuvo sus dolores en el caldero del radicalismo político durante los años explosivos del 25 de abril de 1974 al 25 de noviembre de 1975. Mientras el resto de Europa occidental se revolcaba en el miedo y el caos desatados por Gladio, el ejército secreto de retaguardia de la OTAN, en sus operaciones terroristas de falsa bandera para desacreditar a los movimientos políticos de izquierda. Portugal ofreció un ejemplo contrapuesto de radicalismo genuino de izquierda que devolvió a la gente común y a los trabajadores al centro del discurso nacional. El entusiasmo por la política radical no sugiere que Portugal debiera haber caído bajo la órbita de la Unión Soviética. Era poco probable, a pesar de la paranoia de los guerreros de la Guerra Fría, dada su ubicación geoestratégica. Más bien, sin ese radicalismo, la revolución habría carecido del impulso necesario para ser verdaderamente revolucionaria. Su influencia se habría desvanecido y palidecido en comparación con lo que realmente ocurrió. Esto es algo que celebrar, no lamentar. Así que abracemos su fervor revolucionario, los 19 meses del proceso revolucionario en curso, PREC, y busquemos inspiración para otra revolución de los claveles, la revolución de los claveles 2.0. El mundo realmente la necesita. Abril para siempre.